Bienvenidos a Familias que Sanan. Mi nombre es Aura Ureña, soy terapeuta familiar, coach de relaciones, autoestima e inteligencia emocional. Antes de entrar en materia, quiero recordarte que este contenido tiene fines educativos y formativos, pero que no sustituye un proceso terapéutico individual, familiar o de salud mental profesional. Ahora sí. En el episodio anterior hablamos sobre cómo la autoestima comienza a formarse desde la infancia y cómo el vínculo emocional impacta profundamente la identidad. Hoy vamos a hablar de algo que puede marcar emocionalmente a una persona durante toda la vida, las palabras. Porque muchas veces las heridas más profundas no fueron golpes, fueron frases repetidas constantemente dentro del hogar. Frases que moldearon identidad, seguridad y la manera en que una persona aprendió a verse a sí misma. Y sí, las palabras crean significado emocional. Lo que un niño escucha repetidamente termina convirtiéndose en la voz interna con la que se hablará a sí mismo en la adultez. Por eso, hay adultos exitosos que todavía sienten que no son suficientes porque crecieron escuchando crítica, rechazo o comparación. La Biblia le da una importancia enorme al lenguaje porque las palabras no solo comunican información, también transmiten identidad, valor y pertenencia. Y desde la terapia familiar sabemos que el lenguaje dentro del hogar puede convertirse en una fuente de regulación emocional o en una fuente de vergüenza constante. Hoy vamos a entender cómo las palabras pueden convertirse en herramientas para sanar o en heridas invisibles que acompañarán por años. Primero vamos desde la Biblia, viendo Proverbios 18:21, que nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Este proverbio revela una verdad profundamente relacional. Las palabras tienen poder emocional, psicológico y espiritual. No significa solamente hablar bonito, significa que las palabras repetidas crean atmósferas emocionales. Hay hogares donde las palabras producen miedo, dolor, y hay hogares donde las palabras vienen desde el amor y producen seguridad. Hay niños que crecen sintiendo que son amados, que son capaces, que se pueden equivocar y aún así siguen siendo valiosos. Pero hay otros que crecen sintiéndose que son un estorbo, que nunca son suficientes y sobre todo que tienen que ganarse el amor. Las palabras repetidas constantemente construyen identidad. Si lo vemos a la luz de la ciencia, volvemos con John Bowlby, que enseñó que el niño desarrolla su sentido de valor a través de las experiencias emocionales repetidas con sus figuras de apego. Cuando un niño escucha palabras de validación, guía y seguridad, desarrolla confianza, aprende regulación emocional y construye una autoestima sana y estable. Pero cuando vive expuesto a lo contrario, crítica, humillación, sarcasmo, indiferencia emocional, rechazo verbal, el sistema de este niño aprende a vivir en estado de alerta y el niño puede internalizar la idea de que no es digno de amor o aceptación. Y lo más difícil de todo es que todo esto es inconscientemente, que el niño lo sienta. Viéndolo a la luz de la ciencia, pero desde la terapia familiar, Virginia Satir afirmaba que muchas heridas emocionales nacen de la comunicación dentro del sistema familiar. Ella nos enseñaba que detrás de una autoestima sana existe un ambiente donde la persona puede expresarse sin miedo, es escuchada con respeto y siente que tiene valor simplemente por existir, no porque tenga que tener un desempeño en específico. Ella observó que en muchos de los hogares con los que ella trabajaba, las personas desarrollaban posturas de supervivencia para evitar el rechazo. ¿Cuáles son estas posturas? Complacer, atacar, desconectarse emocionalmente o intentar ser perfectos. Muchas veces esas conductas nacen en ambientes donde las palabras fueron usadas para controlar, avergonzar o minimizar emocionalmente. Murray Bowen explicó que las dinámicas familiares moldean profundamente el sentido de identidad. Muchos adultos todavía se hablan a sí mismos usando las mismas frases que escucharon en su infancia. No soy suficiente, siempre fallo, tengo que hacerlo perfecto, no debo molestar. La narrativa familiar termina convirtiéndose en la narrativa interna.
Y por eso, sanar autoestima también implica identificar qué voces del pasado todavía viven dentro de nosotros. Retador, ¿no? Si lo vemos a la luz de una historia bíblica, en episodios pasados hablábamos de la historia de Jacob y Esaú, una familia donde vimos cómo el favoritismo parental produjo heridas profundas de identidad. Isaac favorecía a Esaú, Rebeca favorecía a Jacob. Y cuando un hogar comunica comparación constante, el niño aprende que debe competir para sentirse valioso. Jacob creció persiguiendo aprobación y Esaú creció lidiando con rechazo y resentimiento. Muchas veces la comparación entre hermanos no motiva, lo que hace es dividir, herir y debilitar la autoestima. Frases que generan vergüenza como eres un problema, nunca haces nada bien, tu hermano sí puede, siempre arruinas todo, pero ¿qué está mal contigo? Tú me tienes cansada, das vergüenza. No corrigen conducta estas frases, lo que hacen es destruir la identidad. El cerebro infantil no tiene la madurez emocional para separar el cometí un error de yo soy el error. Y por eso las palabras tienen tanto impacto en la construcción emocional de un niño. Así que veamos herramientas prácticas para empezar a corregir esto, ¿verdad que sí? Número 1, corrige conducta, no identidad. ¿Cómo se ve eso? No etiquetes emocionalmente al niño. Por ejemplo, en lugar de eres desordenado, usa necesitamos trabajar con el orden. La corrección saludable confronta la conducta sin hacer apreciaciones sobre el valor personal. Número 2, practica la validación emocional. Validar no significa aprobar todas las conductas del niño, significa reconocer la emoción. Entiendo que estás frustrado, pero no podemos hablar ahora mismo porque en estos términos no. Pero entiendo que estás frustrado, toma un break y luego hablamos con respeto. O sé que eso te dolió. O lo que sientes me importa, estoy aquí para ti. La validación reduce la defensividad y fortalece la conexión emocional. Número 3. Usa afirmación consistente. Las palabras sanas construyen seguridad. Los niños necesitan escuchar estoy orgulloso de tu esfuerzo. Me alegra quién eres. Gracias por intentarlo. Te amo, aun cuando te equivocas. La siguiente vez lo podrás hacer mejor. La afirmación constante fortalece identidad y pertenencia. Número 4, pero no menos importante. Detén el sarcasmo familiar. La humillación disfrazada de humor hiere. Muchas personas crecieron en hogares donde el sarcasmo era normal, pero el cuerpo y las emociones no lo viven como un juego y mantiene una sensación de vergüenza constante. Número 5. Crea una cultura de honra en casa. La honra no significa perfección, o sea, no significa que todo tiene que estar perfecto. Significa aprender a hablar con dignidad incluso en medio del conflicto. Un hogar emocionalmente sano no es un hogar sin problemas, eso no existe, no es real. Es un hogar donde las personas pueden navegar el problema sin destruirse mutuamente. Qué interesante, ¿verdad? Quiero dejarle con la idea de que las palabras que más recordamos en la adultez suelen ser las que escuchamos repetidamente en casa. Y muchas veces la manera en que hoy nos hablamos a nosotros mismos es el eco emocional de cómo nos hablaron cuando éramos niños. Quiero dejarles con la idea de que las palabras pueden convertirse en semillas de seguridad o en semillas de vergüenza. Y que la autoestima no se construye solamente con logros, sino también con la manera en que una persona fue tratada dentro de su hogar. Y quizás hoy este episodio no solo te ayuda a entender a tus hijos, sino a entender partes propias tuyas de tu historia. Pero también existe otra área profundamente relacionada con la autoestima, y es la forma en que corregimos y disciplinamos a nuestros hijos. Y de eso hablaremos en el próximo episodio, porque corregir no debe destruir emocionalmente. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Quizás una conversación sana pueda comenzar en una familia gracias a una palabra diferente. Hasta la próxima semana. Bye bye.